las recomendaciones y los puntos que voy a tocar son tomados de las guías de hemorragia digestiva alta no variceal. Ojo, aquí no tocamos varices esofágicas. Obtenidos de la guía británica, de la guía Japón y de la guía americana, de la AGA, que para esta versión fue en el 2020. Se define sangrado digestivo alto todo lo que esté por encima del ligamento de Treitz, como lo que vemos ahí. Es la urgencia gastrointestinal por la que más se hospitalizan los pacientes en gastroenterología. Si ustedes van a rotar un servicio de gastroenterología, si ven 100 pacientes diarios, ¿sí? Por lo menos un 40-50% corresponden a esta causa, que es sangrado gastrointestinal. Por lo tanto, tenemos que tener bien claros los conceptos. Las manifestaciones clínicas, un paciente con una hemorragia alta puede llegarle a ustedes a un servicio de urgencia o hospitalización con hematemesis, con melenas, sobre todo cuando hay un sangrado en una velocidad, un volumen más bien de entre 50 y 100 mililitros en 14 horas, con hematoquesia, ¿sí? Un 15% de las hematoquesias son sangrado digestivo alto. Entonces, eso nos lleva al mensaje de que no toda hematoquesia es sangrado bajo. Y rectorragia puede manifestarlo, sobre todo cuando hay sangrados en los que se pierden más de 1 litro y de forma rápida. De tal manera que cuando estemos ante un paciente no tenemos que enfocarnos en que melena es hemorragia digestiva alta solamente. Hay que tener en cuenta estas otras manifestaciones. Cuando revisamos la medicina de precisión, para este caso el artículo de JAMA 2012, encontramos que pues, lo que más tiene evidencia y lo que más tiene sensibilidad, sensibilidad no, lo que más tiene en LR positivo es tener unas heces con melena. Por lo tanto, es lo que más utilizamos en la clínica para identificar un sangrado digestivo alto. ¿Sí? Hay razones con suficiente peso para que nosotros sepamos este tema. Miren que lastimosamente en Colombia no tenemos buena epidemiología sobre el tema. Sin embargo, nos basamos en epidemiología estadounidense y vemos que la incidencia oscila entre 50 y 150 de cada 100.000 personas anuales y representa aproximadamente 507.000 hospitalizaciones. Los costos son alrededor de 4.85 billones de dólares, una mortalidad que antes, hace unos 20 años, oscilaba entre el 5 y 4%, y que hoy afortunadamente con todos los métodos endoscópicos que tenemos, oscila alrededor del 2%. Es una patología, pues que evidentemente la mortalidad es directamente proporcional a la edad. Que vemos que en las últimas décadas el tema de hemorragias digestivas ha tenido un cambio dramático. Si ustedes muchas veces tienen una charla de hemorragia digestiva alta, digamos que muchos se la van a resumir. Hay que hacer endoscopia y dar manejo endoscópico y poner IVP, pero hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros como internistas. Y es que cada vez se hace más énfasis en la identificación del Helicobacter pylori. Si bien la principal causa de hemorragia digestiva alta es la úlcera péptica, y cuando tenemos asociación de úlcera péptica con AINES o con otros medicamentos, siempre, sobre todo en esos casos, hay que buscar el Helicobacter pylori porque nos aumenta el riesgo relativo demasiado de generar un sangrado gastrointestinal. Hay tratamientos de erradicación descritos ya para el Helicobacter pylori, por lo tanto, el porcentaje de hemorragias digestivas ha disminuido a través del tiempo. Estamos utilizando más IVP preendoscópico. Hay un uso cada vez más rutinario de endoscopio de vías digestivas altas, teniendo en cuenta que cada vez es un procedimiento más seguro. Y los tratamientos endoscópicos para controlar este tipo de hemorragias representan casi el 60%. Es decir, de 100 pacientes que le lleguen a ustedes a urgencia, casi el 60% van a endoscopia y requiere manejo endoscópico. De tal manera que la cirugía para hoy, 2021, representa menos del 2%. Hace 14, hace 20 años representaba casi el 15%, que es un porcentaje alto. De 100 que le llegan, 15 iban a cirugía. Y es algo catastrófico porque la mortalidad aumenta considerablemente. Entonces, el tema de que han habido cambios con la hemorragia digestiva alta ha generado gran preocupación porque, pues, seguimos teniendo una población con una morbilidad muy alta y pues muchas veces con alta mortalidad por la falta de acceso a endoscopia de vías digestivas altas y acceso a manejo endoscópico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto representa una carga económica importante, alta tasa de hospitalización. Casi todos los pacientes, a menos que tengan un Blatchford, Glasgow de 0, se van a casa, terminan hospitalizados y pues obviamente genera costos en medicamentos, costos en procedimientos endoscópicos y costos en transfusiones. Entonces, hay tres momentos claves en el manejo de la hemorragia digestiva alta, que es el antes, el durante y el después.
el antes de llevar al paciente a endoscopia, el durante procedimiento endoscópico, que aquí me refiero específicamente a las terapias de control de sangrado, y después es como, ya yo hice mi manejo endoscópico y cómo voy a mandar al paciente a la casa. Estos tres momentos siempre hay que tenerlos presentes cuando tengo un paciente con hemorragia digestiva alta. Hay escalas de estratificación del riesgo que son muy buenas, sobre todo cuando yo quiero priorizar a un paciente o cuando quiero ver si el paciente de forma rápida necesita un procedimiento endoscópico o no, o si definitivamente el paciente lo puedo manejar de forma ambulatoria. Para esto se ha establecido la escala de Glasgow-Blatchford, que es una de las más utilizadas y que no me mide mortalidad. Digamos que no está hecha para mortalidad, sino para definir si el paciente puede recibir manejo ambulatorio, debe estar hospitalizado o si tengo que hacer una intervención urgente. Para este caso, tener en cuenta que cuando tengo un Blatchford de 0 puntos, puedo manejar al paciente de forma ambulatoria. Esto es una escala que va de 0 a 23 puntos y que mide variables como hemoglobina, boom, frecuencia cardíaca, si presenta melena o no, si el paciente tiene comorbilidades como falla cardíaca y enfermedad hepática. Hay otras escalas que se han propuesto, se pueden utilizar, pero son más enfocadas a medir mortalidad. Esto es una comparación, un estudio publicado en el 2019, donde se evalúan distintos modelos. Para este caso, la mayoría son de mortalidad, pero mire que incluyen el Glasgow, el Blatchford Score. Digamos que este es el que tiene mejor era bajo la curva, pero yo recomiendo, ¿qué recomiendo según lo revisado? Que se utilice el Glasgow Blatchford para estimar dónde se va a manejar el paciente y que se utilice el ROCAL para evaluar la mortalidad que tiene el paciente a causa de ese sangrado. Tener en cuenta el 30% de las hemorragias digestivas altas corresponden a úlcera péptica. Y de la úlcera péptica, factores de riesgo, Helicobacter pylori, AINES y uso de ácido acetilsalicílico. Esa combinación, ahora tengan presente ustedes que si tienen un paciente que está antiagregado de forma inadecuada, como el paciente del caso clínico que tenía prevención primaria con aspirina, y tiene uso de AINES porque tiene cualquier dolor, por ejemplo, en este caso el paciente, y le encuentro en las endoscopias digestivas altas una biopsia con Helicobacter pylori coloreado con azul de toluidina, veo que esa combinación de estos tres factores de riesgo son los que me generaron la úlcera péptica y por lo tanto esa era la respuesta de la pregunta. Ahora, 20% de los casos corresponden a esofagitis, 20% a gastritis erosiva, que pues algunos contestaron gastritis erosiva, no está mal. Sin embargo, para este caso, lo más probable era que era una úlcera péptica. 17% de los casos no son identificados y el 13% corresponde a otras como Mallory Weiss, tumores, varices gástricas, duodenitis y erosiones. Miren esta asociación tan importante. Cuando yo tengo una combinación, por ejemplo, cuando yo tengo Helicobacter pylori positivo con consumo de AINES, miren que pues hay un OR de 0.61. Miren qué pasa, miren cómo cambia el OR cuando yo tengo solamente Helicobacter pylori en una úlcera péptica. O sea, es decir, tengo un paciente que tiene positivo Helicobacter pylori, tiene 1.79. Cuando le sumo Helicobacter pylori a AINES, 4.85. Y cuando sumo los tres, miren que se eleva considerablemente el riesgo del que el paciente haga una úlcera péptica y por lo tanto un sangrado. Estas son las distintas asociaciones a nivel mundial donde hacen una evaluación en todo el mundo, ¿sí? Donde encuentran que cada vez menos hay menos úlceras pépticas sangrantes porque estamos tratando más Helicobacter pylori. De tal manera que una de las respuestas era que sí debemos buscar Helicobacter pylori en los pacientes con hemorragia digestiva alta, sobre todo cuando sospecho úlcera péptica. Estos son un metaanálisis en el cual, una revisión sistemática en un metaanálisis en el cual se evaluó las comorbilidades o el efecto que tenía la comorbilidad y la mortalidad en los pacientes con úlcera péptica. Y vean que entre más enfermo esté el paciente y entre más comorbilidades, más riesgo de que el paciente desarrolle sangrado digestivo. Eso está claro hasta ahí. Ahora, cuando estoy frente a un paciente con hemorragia digestiva, lo primero que tengo que hacer es hacer una estabilización endoscópica, preendoscópica, que es con líquidos, ¿sí? Líquidos. Manejo con cristaloides, use el que tenga a mano y definir de forma inmediata si el paciente requiere transfusión de hemoderivados o no. Para esto se han planteado estrategias como mantener una estrategia restrictiva versus liberal, se van hasta la restrictiva manteniendo un valor de 7 gramos por decilitro.
Esto hay que hacer especial énfasis, sobre todo en el paciente que tiene taquicárdico, que llega con hipotensión, pues obviamente ese paciente hay que correrle más. Reanimación con cristaloides, como lo decía previamente, y manejo farmacológico, que es el que vamos a hacer de forma preendoscópica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un manejo preendoscópico con un IVP? Es estabilizar el coágulo de fibrina, estabilizar el coágulo de plaquetas, y eso lo puedo lograr solamente llegando a pH mayores a 6. Y pues ya vamos a ver que ese pH mayor a 6 no se logra con cualquier medicamento. ¿Qué beneficios tiene llegar a un pH mayor a 6? Que refuerzo la hemostasis, estabilizo el coágulo de plaquetas, estabilizo la fibrina y acelero el proceso de cicatrización. Y esto es lo que vamos en este primer estudio publicado en el 94, donde se evaluó y se creó el método de Hong Kong, ¿sí? ¿Cuál es el método de Hong Kong? El que utilizamos actualmente con dosis de IVP. Entonces, ellos compararon omeprazol a 8 miligramos hora, que es infusión, versus omeprazol 40 miligramos cada 6 horas IV, versus ranitidina 100 miligramos cada 6 horas y ranitidina 25 miligramos kilogramo hora. Aquí fue que se sacó la ranitidina del manejo de hemorragia digestiva alta porque evidentemente no cumple el criterio de llevar un pH mayor a 6. Y si evaluamos entre omeprazol endovenoso y omeprazol por bolos, no hay mucha diferencia. Podemos utilizar cualquiera de los dos porque los dos me van a llevar el pH mayor a 6. Esto se ha comparado de forma bastante, digamos que insistente. El método de Hong Kong, este es un estudio publicado en New England en 2007 y lo que hicieron fue una selección de 638 pacientes con hemorragia digestiva alta de distintas etiologías y aleatorizarlo a 319 pacientes que recibieran omeprazol por método de Hong Kong, es decir, a 80 miligramos bolo, seguido 8 miligramos hora, comparado con pacientes que recibían placebo, ¿sí? Esto, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Ver si el omeprazol, qué efectos tenía el omeprazol en la terapia preendoscópica. Y esto, pues ya lo sabemos, él disminuye el tratamiento endoscópico, es decir, la necesidad de aplicar la adrenalina a los pacientes en la intervención endoscópica, disminuye el sangrado, disminuye la estancia hospitalaria, no cambia mortalidad. Ahora, ¿será que el uso de IVP Alda, preendoscópico, sí? ¿puedo hacer una pregunta ahora o al final? Si quieres, terminamos este pedacito de hemorragia digestiva y ahí hacemos la pregunta de alta. ¿Te parece? Listo, listo. Listo. Entonces, se ha encontrado que el IVP, el uso de IVP de forma preendoscópica disminuye el FORRES. Es decir, si yo tengo un FORRES 1A, probablemente cuando vaya en la endoscopia puedo encontrar algo diferente. ¿Sí? Disminuye los estigmas de sangrado, disminuye la probabilidad de que se le tenga que hacer terapia endoscópica al paciente, pero no afecta, como dije previamente, la mortalidad, las transfusiones ni la estancia hospitalaria. Pero hay que tener en cuenta algo aquí, es costo-eficacia, ¿sí? No reemplaza la hemorragia, no reemplaza la endoscopia digestiva alta. Esto tiene que tener muy claro que hay que ponerle al paciente IVP preendoscópico, pero debe ir ese paciente a manejo o a realización de endoscopia alta. ¿Qué dosis? Está muy claro, 80 miligramos en bolo, 8 miligramos hora en infusión continua. Sin embargo, esto es una recomendación que pues adoptan todas las guías, incluyendo la ESG, pero como subgrado de recomendación, esto debe utilizarlo sí o sí en el paciente que está inestable o en el paciente de mayor riesgo de sangrado, ¿sí? Es decir, habrán algunos pacientes en los que les pueda dejar de forma inicial 40 miligramos IBK12, sí se puede, pero vamos a ver que son para pacientes con bajo riesgo. Ahora, hay un tema aquí de costo-efectividad y de análisis de costo entre utilizar infusión y bolo que ya vamos a discutir. Este fue tal vez el estudio más grande donde hicieron la comparación entre dosis intermitente, que es 40 miligramos IV cada dosis, e infusión continua, publicado en el 2014. Y ellos lo que encuentran es que, miren acá, atraviesa la unidad, es decir, no se va ni hacia infusión ni hacia dosis repartidas de 40 miligramos cada 12 horas. Digamos que en los desenlaces que uno quiere, pues no hay diferencia. Hay diferencias en costo. Entonces, otra pregunta que uno se debe hacer cuando está ante el paciente es ¿cuándo debo realizar endoscopia digestiva? Es un tema que se viene hablando hace 15 años en gastroenterología y todos los estudios que han hecho se han dado cuenta de que no hay diferencia entre llevarlo en las primeras 6 horas versus llevarlo en las primeras 6 a 24 horas. Se mueren, la mortalidad digamos que es similar en los pacientes. Es decir,
No hay apuro de llamar al gastroenterólogo a la hora de que me llegó el paciente, porque primero tengo que hacer el manejo preendoscópico, estabilizar al paciente, y en las primeras 24 horas tiene toda la tranquilidad el gastroenterólogo de ir y entrar con la endoscopia digestiva alta. Digamos que el manejo como nosotros es estabilizar al paciente, definir si se transfunde y iniciarle el IVP al paciente por las características que hablábamos previamente. Entonces, una buena conclusión es tan pronto como se pueda, pero que esté en las primeras 24 horas. Hay una connotación y recomendación de expertos es que si está inestable debería llevarse en las primeras 12 horas al paciente, los estables en primeras 24 horas, pero miren, no está recomendado el second look, es decir, lleva un paciente endoscopia y no está recomendado solicitarle a gastroenterología otra endoscopia para revisar si el paciente si sigue sangrando el vaso o no. Esto es algo netamente clínico, no está recomendado a menos que haya una complicación del procedimiento. Esto es un estudio que evaluó ¿qué beneficio tiene tener un gastroenterólogo el fin de semana en un servicio hospitalario? Y vean que hay mayor mortalidad si el gastroenterólogo está fin de semana. Esto está netamente claro y esto también pues podrá hacer algún llamado en algún momento en que pues obviamente estén de disponibilidad porque pues si bien se puede hacer en las primeras 24 horas, no se debería hacer después. O sea, no debería esperarse más tiempo porque impacta directamente en la mortalidad. El tratamiento endoscópico, vean que una úlcera péptica sangrante, en el 80-85% mejoran espontáneamente, pero el 15-20% siguen sangrando, a pesar de que se le haga manejo endoscópico. Para estos pacientes, obviamente, el tratamiento endoscópico, es decir, llegar, ocluir el vaso, colocarle hemospray, colocarle al paciente adrenalina, ligar, etcétera. Bueno, el ligar no aplicaría para este caso porque no estamos hablando de varicial, sino controlar el sangrado de forma endoscópica, reduce el riesgo de resangrado, reduce el requerimiento de cirugía, reduce la mortalidad y reduce la estancia hospitalaria. Esto es lo que veíamos previamente. Esta es la clasificación de Forrest que se utiliza a nivel endoscópico, donde consideramos sangrado activo 1A, 1B, el primero en chorro, el segundo variante, que era el del caso clínico, sangrado reciente para la clasificación 2A, B y C, que es vaso visible, coágulo rojo, fondo ulceroso hemático, y sin sangrado un Forrest 3. Esto tiene una connotación, primero que todo en el manejo endoscópico, pero segundo en el manejo que le voy a dar posteriormente al paciente. Ya íbamos en el segundo momento del IVP, que era el primero era preendoscópico, el segundo era durante el manejo, durante el procedimiento endoscópico. El tercero es posterior al manejo endoscópico. Y miren que sí se debe mandar a la casa al paciente con IVP porque disminuye la mortalidad, disminuye el sangrado y disminuye el requerimiento de intervenciones quirúrgicas. Está totalmente demostrado que manejar al paciente durante la hospitalización con esquema Hong Kong o con dosis divididas 40 miligramos IV cada 12 horas, no tiene efectos en mortalidad, requerimiento de hospitalización, procedimientos radiológicos, cirugía o resangrado. Ahora, ¿qué pasa con los costos? Esto es una revisión reciente publicada, esto fue en Inglaterra, donde evaluaban cuál es el beneficio de mantener una u otra terapia. En la primera imagen, en la figura 1, vemos en el eje de las X, vemos si el paciente estaba con infusión o si estaba con dosis divididas. En el eje de la Y vemos el resto, el precio. Y vemos que es más caro mantener el paciente con infusión. Si ustedes sacan la cuenta, se gastan aproximadamente 2 a 4 ampollas más diarias de omeprazol manteniendo al paciente con infusión que manteniendo 40 IV cada 12 horas y no hay cambio en mortalidad entre usar una y otra. De tal manera que podríamos utilizar fácilmente 40 miligramos IV cada 12 horas. Sin embargo, para este estudio llama algo la atención y es que en mayores a 50 años el costo fue mayor para el grupo en lo que se está utilizando. Aumentó considerablemente mayores a 50 años el costo para los que utilizaban 40 miligramos IV cada 12 horas. Ya habría que hacer un ajuste y revisar los subgrupos que ocurrió aquí. No lo especifica muy bien, pero parece que es por la mayor estancia hospitalaria que tienen estos pacientes. Sin embargo, esto es una recomendación, como les dije previamente, de expertos. Paciente con úlcera de alto riesgo, que sea Forrex 1A, 1B, 2A, inicio con esquema de Hong Kong, bolo 80 miligramos IV y seguido de infusión a 8 miligramos hora. La ESGE incluso lo recomienda para pacientes también con Forrest 2B. Es decir, que tengan coágulo adherido, ellos están de acuerdo en que el paciente se le dé esquema de Hong Kong. Digamos que son recomendaciones que no tienen tanto peso en la evidencia, pero que pues ha surgido de recomendación de expertos. ¿Puede considerarse utilizar dosis intermitentes? Sí, no está mal, pero lo que recomiendan ellos en primera instancia es eso.
¿Cuál IVP utilizar? No se ha encontrado diferencia entre omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Digamos que para efectos todos atraviesan la unidad y no hay diferencias significativas. Sin embargo, hay que tener en cuenta esto que es muy clave. ¿Por cuánto tiempo voy a utilizar el IVP? ¿Sí? Hay que dividir aquí el paciente alto riesgo, ¿sí? Que es el que comentaba previamente, las primeras dos y el 2A, pacientes en riesgo intermedio y pacientes con bajo riesgo, que realmente son los últimos de la clasificación de Forrest 2 y el 3. De acuerdo a esto, voy a manejar el paciente de la siguiente manera. Alto riesgo, infusión las primeras 72 horas, le hice el manejo endoscópico, le busqué el Helicobacter pylori, le empecé dieta al paciente y si todo va en orden, el paciente puede egresar con un IVP a doble dosis por 14 días seguido de en adelante de una vez al día. Si es bajo riesgo, encontramos por ejemplo un coágulo adherido o estigmas de sangrado, un Forrest 3 al paciente, el paciente puede o no recibir IVP las primeras 72 horas o dosis intermitente. Aquí coloco intermitente a diferencia de la primera porque pues puedo manejar al paciente de 40 miligramos IV cada 12 horas con total tranquilidad, busco el Helicobacter pylori, inicio dieta regular y doy egreso con IVP una dosis al día, a diferencia del alto riesgo que eran 2 dosis al día las primeras 12 semanas, los primeros 14 días. Recomendación de expertos, si tiene una úlcera gástrica, manéjala por 8 semanas, si tiene una úlcera duodenal, manéjala por 4 semanas. ¿Qué connotación tiene buscar el Helicobacter pylori? Miren que esto fue una corte de pacientes con 888 pacientes con hemorragia digestiva. En un grupo de pacientes se investigó el Helicobacter pylori. Miren que el porcentaje en lo que se buscó fue muy bajo. De las endoscopias que se hicieron, solo el 25.3% tomaron muestras para el Helicobacter pylori y 4% lo hicieron con antígenos fecales. Realmente la serología un 15%. Digamos que la investigación para el Helicobacter pylori fue un 55.4%. ¿Y qué representa esto? Que los pacientes que se les evalúa el Helicobacter pylori y que se erradican tienen una tasa de sangrado considerablemente mejor a largo plazo. Esto fue publicado en el último consenso en 2021 de Gastroenterology y que encuentran ellos que entre más me demore en tratar por primera vez y retratar a un paciente que tenga Helicobacter pylori, más va a ser el riesgo de sangrado a largo plazo, a corto y a largo plazo. Esta es la pregunta que siempre veníamos haciendo y que se aclaró desde 2017, ya parece que está clara, y es que si debo transfundir o no a este tipo de paciente, y la respuesta es clara, no se transfunde al paciente si tiene hemoglobina menor a 7, pero cuando uno hace el análisis subgrupo, encuentra que los pacientes comórbidos, miren que atravesó en toda la unidad. Estos eran pacientes con infarto en miocardio, con lesión renal aguda, pacientes con stroke. Entonces, estos pacientes no puedo ser tan restrictivo de pararme en 7 porque pues, tienen más riesgo de hacer infarto tipo 2, sobre todo el grupo de infarto de miocardio. Por lo tanto, se sugiere que se tengan valores entre 8 y 9 para considerar transfundir al paciente. Alda, creo que lo dijiste al revés. Dijiste que no transfundir cuando tengan por debajo de 7. No, se transfunde cuando tengas debajo de 7, digamos que el punto de corte es Exacto, ser restrictivo y si exacto. tengo como estas comorbilidades, ya puedo pararme en 8 o 9. Sí, Ah, eso es lo que quise decir. sí, de acuerdo, Ahora, ahí sí. se hace el paciente, se hace la primera endoscopia, muchos pacientes van a requerir retratamiento endoscópico con un éxito del 75%, pero si el paciente vuelve y sigue sangrando, terminará en angiografía y posteriormente en cirugía, que es lo último y es lo que se hacía en menos de 2% de los casos. ¿Cuándo reiniciar ASA? Específicamente para la pregunta y para el caso clínico, se puede reiniciar uno desde las 24 horas a los 7 días luego de que se hizo el control endoscópico. ¿Sí? Digamos que uno ahí también entra a evaluar el riesgo-beneficio del paciente. ¿En qué contexto estás? No es lo mismo que yo tenga un paciente que tenga prevención primaria que debo quitar la aspirina. Si tengo un paciente que hace un mes tuvo un infarto agudo en miocardio y venía anteagregado. Son contextos totalmente distintos. El riesgo aumenta en las primeras 1 o 2 semanas luego de la prevención secundaria. Es decir, con toda libertad puedo esperar la primera semana para reiniciar la aspirina de forma segura, pero como les dije, primeras 24 horas totalmente aceptable. No debo utilizar ASA como profilaxis primaria y esta es la razón. El número necesario a tratar para disminuir un infarto dándole ASA a un paciente de forma primaria es de 1.745 a diferencia de prevención secundaria que es de 67. Este es el efecto de la aspirina de prevención primaria, está totalmente estudiado, no hubo cambios en mortalidad
y es más, sí sangraban más los pacientes, incluso se vio un pequeño porcentaje más riesgo de cáncer colorectal. Mensajes para llevarse en hemorragia digestiva alta: estabilización hemodinámica, endoscopia tan pronto pueda, idealmente en primeras 24 horas, estrategia transfusional, miren a quién le van a dar restrictiva y a quién liberal, no todo el mundo es restrictiva, terapia farmacológica antes, durante y después, los 3 momentos, nunca se los olvide de manejo, posendoscopia, IVP, pues manejan el IVP ya sea en dosis fraccionada, 40 cada 12 o esquema de Hong Kong, luego vía oral y, de acuerdo a qué le encontraron al paciente, definen la terapia en casa. Busque y radique siempre el Helicobacter pylori, verifique con un test de aliento a las 6 semanas y los consumidores de ASA o AINES denle IVP de forma profiláctica. Entonces, sangrado medio. A través del tiempo había cambios en las definiciones. La AGA 2017 decía sangrado gastrointestinal oscuro que persiste o recurre sin encontrarse la etiología luego de la endoscopia, colonoscopia y evaluación radiológica. Tengan en cuenta este último dato que ellos incluían en 2007, que tenía que tener estudios radiológicos para decir que era un sangrado de intestino medio. Eso ha ido cambiando a través del tiempo y lo que se dice hoy en día es que el paciente debe tener una endoscopia, una colonoscopia inicial y si no se encuentra el sangrado, sospeche sangrado medio. Punto. Esto es lo que vemos en la Asociación Colombiana de Gastroenterología en sus recomendaciones en el 2017. Miren lo que indican. Sangrado probable intestino medio cuando todas estas están negativas y aún no encuentro la causa de sangrado. ¿Cómo se define sangrado intestino medio? Distal a la ampolla de Vater. Cambio, porque antes decían, por debajo del ángulo de Treyer, eso no es así. Distal a la ampolla de Vater y proximal a la válvula ileocecal. Se manifiesta con hematoquesia, melenas, también puedo encontrar. Y aquí hay 2 términos claves y es sangrado oculto o sangrado oscuro. Sangrado oculto cuando hay ese típico paciente que nos llega al servicio de urgencia con anemia ferropénica, pero que no hay sangrado evidente, encuentra una hemoglobina 7,8. Esto es y cuando estoy sospechando con una colonoscopia normal y una endoscopia normal, esto es un sangrado oculto. Sangrado oscuro es cuando el paciente llega con hemorragia digestiva, estoy viendo que el paciente tiene hematoquesia, con todos los estudios negativos. O sea, se fue de colonoscopia, fue a una endoscopia y no encuentra la etiología del sangrado. Eso es un sangrado en intestino medio oscuro. El enfoque rápido: si tiene menos de 40 años, piensa en enfermedad inflamatoria intestinal, en neoplasias, en lesión de Delafoy, divertículos de Meckel, poliposis. Si tiene más de 40 años, cambia un poco la epidemiología y pienso inicialmente en angiectasias, en lesión de Delafoy, neoplasias y úlceras por AINES. Este es si buscan la literatura, la epidemiología aquí en Colombia, este es el único estudio donde hacen una caracterización de la población de pacientes con hemorragia digestiva de intestino medio. Fue en el Hospital Cardiovascular de Soacha y lo que encuentran es que la causa más común para ellos coincide con la causa más común a nivel mundial, que son las angiodisplasias. Es decir, sangrado de intestino medio, piensen inicialmente en angiodisplasias y después el resto. Ahora, hay otras cortes de pacientes donde ven que pues, para ellos les dio más úlceras. Esto es un estudio en la Santa Fe, pero seguido de angiectasias. Por lo tanto, sigue estando entre las primeras causas a pensar. Hay métodos endoscópicos y radiológicos para evaluar este tipo de pacientes. Hay una endoscopia de second look, es decir, a veces en la endoscopia digestivas altas no hay buena visualización, hay restos alimenticios o de pronto no se pudo avanzar o no se pudo hacer el procedimiento completo, se hace un second look. Otra es una enteroscopia de avance, videocápsula endoscópica, importantísima porque va a ser prácticamente que la herramienta que más vamos a utilizar. Enteroscopia asistida, enteroscopia intraoperatoria en casos más severos y métodos radiológicos que van desde resonancia, tomografía, gamografías con glóbulos rojos marcados y angiografía. Este es el algoritmo que les propongo y que tengan en cuenta siempre que sospechen un sangrado oculto o un sangrado oculto, hablando de intestino medio. Lo primero es evaluar si el paciente está obstruido o no. ¿Por qué? ¿Cómo no se le puede dar una videocápsula a un paciente que está obstruido porque no va a pasar la videocápsula? Entonces, eso es lo primero. Es decir, usted fue a valorar a su paciente, le está sospechando una hemorragia o de intestino medio, ocultación del abdomen, palpación del abdomen, vea que no esté obstruido y ahí tome decisiones. Una buena opción es pedirle una videocápsula. Otra opción es pedirle una enterografía por resonancia magnética o por TAC. Con eso defino si el paciente le hago diagnóstico y si sigue persistiendo el sangrado del paciente y no hago diagnóstico con ninguno de los dos, ya me tocaría ir a métodos más avanzados como la enteroscopia, ya sea la enteroscopia diagnóstica o una enteroscopia intraoperatoria, es decir, entra el cirujano y allá se hace la enteroscopia.
Esto es lo que debemos hablar en estos pacientes. Digamos que métodos como la gammagrafía con los glóbulos rojos marcados necesitan cierta velocidad de sangrado para que pinte el estudio. Digamos que no es lo que vamos a pedir normalmente porque a veces el paciente no tiene ese sangrado o no tiene un vaso suficientemente grande para que pinten la gammagrafía. Mensaje que quiero dar con este algoritmo es que si el paciente está estable y no está obstruido, pídale una videocápsula endoscópica. Si está obstruido, váyase mejor a métodos como como la tomografía o la resonancia por enteroscopia. Si el paciente está inestable, siempre debe ir directo a angiografía para buscar qué vaso voy a embolizar. Pero si a pesar de todo el paciente sigue sangrando, termina en enteroscopia intraoperatoria. Hay diferentes tipos de videocápsulas. Esta es la que más se utiliza, la que es la de Olympus, pero pues se han inventado videocápsulas que incluso se pueden combinar con estereoscopia con balón. La videocápsula va guiando al endoscopista hacia dónde está la lesión, entra el endoscopista y va haciendo la enteroscopia con doble balón. Y ya cápsulas que prometen mucho, que aún no se utilizan, pero que le ha ido muy bien los estudios, son cápsulas que botan CO2 y que amplían el colon o amplían, perdón, el intestino medio para mejor visualización de la lesión. Esto es una cápsula algo novedosa que se utiliza, pues se ha planteado que debe utilizarse. Miren que tiene una aguja que sale cuando hay que esclerosar. Entonces, es decir, se guía por un imán desde afuera. El paciente ingiere la videocápsula y cuando encuentra una lesión o un vaso sangrante, esa misma videocápsula hace escleroterapia con adrenalina. Esta era la parte de...